Hey, ¿qué pasó mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube? Ya llegamos a otro video y en este video te quiero mostrar la diferencia que hay entre el reductor para base color, entre el thinner, entre el reductor para esmalte acrílico y lo que muchos me preguntan, ¿qué es y para qué sirve el vehículo de ajuste? Entonces, si no te quieres perder este video, ya sabes, dale like, suscríbete y vamos a darle, papá. Vamos a ver la diferencia entre estos cuatro productos. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque a veces a mí se me ha echado a perder la pintura o ha cambiado de color por no saber la diferencia entre esos productos. También voy a tratar de explicártelo de la forma más sencilla a como yo lo hubiera entendido o como lo entendería, ¿vale? Sí, entonces si no lo digo bien o no pronuncio bien, es que no es que esté mal, simplemente es a mi forma de explicarlo. Porque no falta el que sale con que, uy, es que así no se dice, es que eso no es para eso. ¡Qué agradable sujeto! Ok, diferencias entre el reductor para base color, thinner y reductor para esmalte acrílico. Aunque no lo parezca, son diferentes esos productos. Voy a hacer tantito al lado este. Y quiero primero explicarte la diferencia entre estos dos porque es lo que más me preguntan. Diferencia primero entre el thinner y el reductor para base color es el precio. El thinner tiene un precio alrededor de 25 pesos el litro, 20 pesos, 30 pesos dependiendo dónde vivan. Y el precio del reductor, este litro me costó 120 pesos, hay de 150, 180, 250 pesos. Perdón, moví la cámara. La segunda diferencia pues es el tono, es el color. El thinner siempre va a venir un poco más amarillento. Viene muy poquito amarillento. Y la mayoría donde viene muy chafa, lo que es el thinner, viene más amarillo todavía. Y como podemos fijarnos, el reductor viene totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia en cuestión cuando lo aplicamos a la pintura? Los dos lo podemos aplicar a la pintura base color, lo podemos diluir con el thinner, lo podemos diluir con el reductor, pero la diferencia, la gran diferencia aparte del precio, es que si nosotros aplicamos un color blanco, un color claro con thinner, lo va a diluir perfectamente, lo vas a aplicar perfectamente y no va a haber ningún problema. El problema es que como es un color claro y viene como amarillento, y te vuelvo a repetir, thinner la verdad es que no está tan amarillo como otros que yo he visto. Lo que va a pasar es que con el tiempo, a los meses, a los días, es que tu trabajo que tú aplicaste, y más si es blanco, se va a empezar a hacer amarillento. No sé si han visto coches que se ven como amarillentos, motos, cascos, es porque les meten thinner y aparte le meten un thinner más corriente todavía. Entonces eso hace que cambie un poco de tono lo que es la pintura. Otra diferencia es que pues, si viene muy reducido, muy corriente, muy chafa, lo que es el thinner puede hacer que tu pintura se corte. Hay que ver dónde compras tú el thinner por si lo quieres usar para pintura, pero obviamente no te lo recomiendo. El thinner siempre va a ser solamente para limpiar nuestras herramientas. Y el reductor, bueno, ahorita te lo acabo de decir, es totalmente transparente. No se ve que tenga algún otro color. Alguna vez yo les expliqué, y es que a mí me lo explicaron así, es que el thinner viene con un 50-60% químico con lo que hagan, lo que es el thinner, y 40% agua. No sé en verdad si le apliquen agua o solamente sea una forma fácil de decirlo. Y el reductor es 99% químico y el 1% agua. Reductor para pintura base color y thinner solamente para limpiar. Y pasamos a lo que es el reductor, pero para esmalte acrílico. Vamos a dejar tantito a un lado. Tal vez ustedes no sabían, pero hay reductor para base color y reductor para esmalte acrílico. Aquí sí hay mucha diferencia. Vean el tono, es como más opaco y es totalmente transparente. Ok, la diferencia, como ven, reductor, si le soplo, seca rápidamente, incluso hasta mi dedo está quedando como blanco de que se resecó mi dedo y quedó totalmente blanco, ahí ya secó. Y la diferencia entre el reductor para esmalte acrílico es como más grasoso, incluso huele diferente. Vean cómo secó rápido lo que es en mi dedo, vamos a echarlo aquí mismo. Y es como grasoso, vean, incluso se ve así como grasa. Perdón por mis dedos que estén sucios, pero bueno, es de que estamos pintando. Le soplo igual.
Y como ven, tarda más en secar. A veces nosotros cometemos el error de pedir reductor y nos dan para esmalte acrílico. Cuando compren reductor, sean específicos que lo quieren para base color. Vamos a echar un poquito aquí en una botellita y vamos a aplicarle lo que es esmalte acrílico para que vean cómo se hace la pintura base color. A lo mejor muchas veces ustedes han tenido ese problema y no saben por qué. Vamos a traer una botellita, vamos a echarle tantito reductor y vamos a echarle tantita pintura base color para que veas cómo se hace la pintura cuando aplicas el reductor para esmalte acrílico. Vamos por la botellita. Tenemos lo que es una botellita, vamos a aplicarle lo que es reductor para esmalte acrílico. Si ustedes saben, aplican diferente lo que es este producto, adelante. Yo lo aprendí así porque se los vuelvo a repetir una vez más. No falta el que me diga, es que así no se ocupa, es que eso no sirve, es que cómo puedes ocupar eso para la pintura. Te lo estoy enseñando en la forma que a mí me lo enseñaron y yo lo he aprendido y me ha funcionado. Obviamente tal vez tú más adelante aprendas a hacerlo de diferente manera, pero creo que este video te va a ser de mucha ayuda. Vamos a traer un poquito de pintura base color. Este reductor para esmalte acrílico se lo vamos a aplicar. Aquí está. Ok, y quiero que vean el efecto que hace. Vean. Se hace como chicloso, no sé si alcancen a ver. Miren. Ok, y por más que intentemos diluirlo, vean cómo se separa lo que es la pintura. Pongan mucha atención porque es un poquito complicado. Recuerden que uno es reductor para base color y este reductor para esmalte acrílico. Entonces, vean cómo no se junta la pintura. Déjenme en la parte de aquí abajo si sí se alcanza a ver. Vamos a taparlo. ¿Dónde está su tapita? Aquí está la tapa. Ok. Vamos a agitarlo y como ven no se junta la pintura. Y a ti tal vez alguna vez te ha pasado y no sabes el por qué. Una opción puede ser de que te hayan vendido reductor para esmalte acrílico y tú le estás metiendo otro tipo de pintura. En este caso es pintura base color. Vean cómo no se junta, cómo se ve incluso como... ¿cómo se dice? Cuando se te enchina la pintura. También uno de esos puede ser el factor de que no le estés metiendo el producto bien. Vean, aquí está, en la parte de aquí. Le voy a tomar una foto para que la vean más de cerca. Vean, incluso aquí en la parte de atrás no se cae bien la pintura. Ahí está, miren, ahí se cayó, pero se hace como chiclosa. Y si la separamos o la quieres aplicar así, lo único que va a hacer es aventar la pistola, el reductor para el esmalte acrílico y la pintura se te va a atorar en el aerógrafo o en la pistola y te va a hacer una cochinada lo que es esta pintura. Bueno, no la pintura, sino la combinación de la pintura con el diluyente que no correspondía a esa pintura. Ok, una solución, y eso yo lo tuve que vivir y lo tuve que experimentar, es, vamos a echarle un poquito más para que veas. Y yo lo tuve que experimentar, es echarle ya sea reductor que le corresponde o ya sea pintura, ya sea reductor o ya sea thinner, ¿vale? Vean, así, a ver si se ve un poquito más. Como ven se ve bastante mal, se ve fea la pintura. Pero bueno, te lo vuelvo a repetir, esto tiene solución. Lo que se puede hacer es echarle un poquito de thinner o de reductor base color. Vamos a aplicarle thinner, van a ver cómo cambia la diferencia. Te lo comento de nuevo, puedes usar el thinner para diluir tus pinturas, pero no es recomendable porque se te puede enchinar la pintura o se te puede cambiar de color el tono con el thinner, pero sí la puedes diluir, ¿vale? Vean cómo está. Vean cómo va a cambiar su consistencia. Aquí está, para que vean que no le estoy cambiando de producto. Ok, vamos a echarle lo que es thinner. Obviamente a mayor porcentaje. Y como ven, ya se disolvió bien la pintura. Vamos a taparlo. Vamos a agitarlo. Ok, y como ven, ya diluyó bastante bien lo que es la pintura. Ya no se ve como hace rato. Vamos a tomarle otra foto para que vean la diferencia. Creo que quedó bien explicado para qué sirve cada uno y el efecto que puede tener en tu pintura base color.
Vamos a pasar a la parte de lo que es el vehículo de ajuste. Ya hice un video específico de este producto, pero me siguen preguntando qué es el vehículo de ajuste. Vamos a tratar de explicarlo de otra forma. Este producto es como resistol, es blanco. Vean, aquí está, parece, no sé, engrudo o algo así. Este producto, vamos a ponerlo así. Yo tengo aquí, este es un pigmento, ¿vale? Este es la pintura, pero sin el líquido. Este es el pigmento, el polvo se le llama pigmento. Este es su vehículo. Se puede decir que combinando el vehículo con el pigmento se hace la pintura. Y ustedes cuando compran pintura tienen que diluirlo. ¿Y con qué se diluye? Con el reductor base color, ¿vale? Este también lo debes de pedir como vehículo de ajuste para base color. Tienes que ser muy específico para que no cometas los mismos errores que yo lo tuve que aprender a base de errores. Vamos a quitar esto, vamos a tapar esto. Vamos a echar dos pigmentos. Este vehículo se puede usar para pintura base color. Si tú consigues quien te venda el pigmento, puede ser para pintura base color, para pintura candy, para colores fluorescentes, para colores que cambian de tonalidad. Incluso con este aplicamos lo que es el FLEC. Este medio me costó 200 pesos. La verdad sí es un poquito caro, pero bueno, es muy funcional. Para nosotros que nos dedicamos a la pintura custom, nos sirve mucho este producto, ¿vale? Entonces vamos a traer aquí otras dos botellitas. Su combinación es 1 a 1. ¿Qué quiere decir 1 a 1? Que lo mismo que tú le pongas de vehículo es lo mismo que tú le vas a poner de reductor para base color o thinner en dado caso. A ver si no se nos cae. Por aquí tengo tantita estopa por si se nos cae. Ok, vamos a llegar a la mitad. Incluso se puede diluir un poco más. Todo eso depende también de dónde tú compres tu pintura. Ok, vamos a dejarlos hasta ahí, ¿vale? Lo mismo que nosotros ocupemos de vehículo, vamos a ocupar de reductor para base color. Y 2. Vamos a cerrar esto. Recuerden siempre cerrar sus botellas. Tenemos vehículo de ajuste con reductor para base color. Vehículo de ajuste para base color también. Esto se puede decir que es pintura, pero sin tinta, sin pigmento. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el pigmento. Aquí esto es pigmento, lo que es color candy. Esto alcanza como para 1 litro. Se lo vamos a echar aquí porque quiero hacer un poquito más. Y ya no quiero tener lo que es este botecito ya para acabárnoslo de una vez. Lo que podemos hacer es echar el producto aquí, diluirlo y regresarlo. No sé si sea mucho relajo así, yo creo que sí lo vamos a hacer. Ok, vean, aquí está lo que es el pigmento. Esto es mucho para esto, ahorita nomás lo estoy haciendo así para que ustedes lo vean. Ok, y se puede decir que esto ya la pintura, vean cómo ya es pintura. Este es pintura candy. Vean cómo esto ya es 100% pintura, como te la venden en las tiendas de pintura. Entonces, ¿te diste cuenta de las combinaciones que hicimos? Ok, este vamos a aplicárselo aquí. No voy a usar el cono porque todavía vamos a usar otro pigmento. Ok, vamos a echarle más reductor. Reductor para base color, se lo repito para que se lo aprendan. Ok, si pueden usar el filtro, el conito, pues mejor. Ahorita lo estoy haciendo así porque les repito que voy a echar otra pintura, otro tono. Ok, y como ven, ya tenemos aquí nuestro pigmento, nuestra pintura, si así lo quieres llamar. Esta pintura está muy concentrada, como ven aquí ya hasta se quedó manchado y esto va a ser un poquito difícil de quitarlo. Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Este pigmento es un pigmento fluorescente, este brilla en la oscuridad. ¿Y por qué lo estoy haciendo también? Porque quiero que veas que funciona el vehículo de ajuste para base color para diferentes tipos de pigmento. Vamos a aplicárselo.
Este sí vamos a usar el conito. No use el cono en este porque te repito, la pigmentación es muy fuerte y lo más seguro es que me deje manchado mi conito. Y eso no quiero porque se ocupa mucho. Te lo estoy aplicando aquí arriba para ahorita que le echemos el reductor base color, pues vaya bajando lo que es el pigmento. Ok, vehículo reductor para base color. Ok, si ustedes creen que tiene mucho reductor, aplíquenle un poquito más de vehículo de ajuste. El chiste es que quede una consistencia como tipo leche para que pase por su pistola de pintado. Vale, mis hermanos, ya terminamos de limpiar aquí un poquito nuestro desastre. Como ven, miren, aquí me eché lo que es thinner, que es para limpiar el thinner. Y no, pues no se me cayó en su totalidad. Se los digo, me va a quedar esto 3 días, 4 días. Y bueno, la intención aquí es que les quiero mostrar cómo ya hicimos 2 tonos de pintura a partir del vehículo de ajuste. Ok, el vehículo de ajuste se puede decir que es la pintura, pero sin el pigmento. Con el pigmento y el vehículo, la combinación, ya hacemos nuestra pintura. Vamos a cargarlo un poquito, te la quiero mostrar para que la veas. Estas 2 pinturas las vamos a estar ocupando en un casco que voy a pintar de un famoso de YouTube. Entonces suscríbete para que no te pierdas ese video. La verdad es que no sé cuándo lo voy a subir. Ahorita lo vamos a pintar con mucha calma para que quede bastante bonito, pero suscríbete para que no te pierdas ese video. Entonces aquí ya echamos un poquito de luz ultravioleta. Vamos a bajar, perdón si ven tiradero en la parte de abajo. Vamos a apagar la luz. Vamos a apagar lo que es la luz del aro. Y vamos a pasarlo en la parte de aquí abajo donde está más oscuro. Vean, esto es luz de la botella del pigmento que le aplicamos con vehículo de ajuste y vehículo de ajuste para base color y lo que es el reductor para base color. Aquí en vivo se ve un verde muy bonito. Veo que aquí en la cámara es un verde como que muy opaco. Se ve totalmente diferente. Pero bueno, vamos a regresar. Vamos a prender las luces. Ahí anda el de las tortillas. Ok, creo que ahí está bien. Vamos a prender de nuevo la luz. Espero te haya ayudado esta explicación. Para qué sirve lo que es el thinner, para qué es el reductor base color, para qué es el reductor para esmalte acrílico, y te haya ayudado para enseñarte qué es el vehículo de ajuste. Si fue así, te pido que me ayudes con un like, con una suscripción, que compartas los videos, que le des a la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Coméntame en la parte de aquí abajo si quieres que te siga comentando sobre los productos. También quería hacer un video para mostrarte los tipos de masking que hay y para qué se ocupan. Quería hacer otro video para lo que son las lijas, para qué son, cómo se ocupan y para qué se utilizan. Pero bueno, déjame en la parte de aquí abajo, déjame tu like para saber yo que quieres ver estos videos y que te están gustando estos videos también. Entonces, pues yo me despido, por mi parte es todo. Ya sabes, mi nombre es Oscar Hernández y a seguir pintando, banda. Bye, bye.